Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando en este día la solemnidad de Cristo como Rey del Universo. Y esto ha sido proclamado el año que viene, se cumplen 100 años, hace 99 años, por el Papa Pío XI, que que era el sumo pontífice del momento, ¿no?, contra un problema de esa época, pero muy actual también, que era una persecución terrible que había en contra de los cristianos, tanto en México como en España. Una persecución que estaba llevada a cabo por dos cosmovisiones diferentes, ¿no?, dos miradas completamente distintas de las cosas, ¿no? Podemos decir, los que perseguían, los podemos materializar en aquello que dice la Escritura, que los impíos le dicen a Dios: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y entonces, como no querían que Cristo reinara sobre ellos, entonces hicieron no solo, por ejemplo en España hay una foto que la sacaron ellos mismos, ¿no?, fusilando la imagen del Sagrado Corazón, ¿no? Bueno, pero no solo era el odio contra Dios, digamos, ¿no?, sino que además era el odio de todo lo sagrado, ¿no? Y entonces hasta abrir literalmente los cementerios y fotografiarse con los esqueletos, porque ya no eran ni cadáveres, digamos, ¿no? Hasta quemar las iglesias o vestirse con los ornamentos sagrados, ¿no? Y ni hablar el martirio que hubo de obispos, de sacerdotes, de matrimonios, de laicos, de niños, ¿no?, de todo, digamos, ¿no? Muertes espantosas que uno ni siquiera así mataría un animal, digamos, ¿no? Directamente fue atroz, terrible. Junto con esta persecución que estoy hablando en España, en México, más o menos semejante, igual, digamos, ¿no? Un gobierno el de España era abiertamente comunista, ¿no? El de México era masón, ¿no? Y un gobierno que nuevamente intentó primero decir: la gente no puede ir a misa, la gente fue igual a misa, ¿no? Después dice: bueno, expulsamos a los sacerdotes extranjeros, ¿no? Y empezaron literalmente a matarlos, ¿no? A matarlos. De hecho, en el tren de algunas ciudades de México, en los postes de luz que están al costado de los trenes, cada tanto había una persona colgada. Nuevamente, esto está fotografiado, ¿no? O sea, pueden investigar lo que estoy diciendo, digamos, ¿no? Entonces era literalmente una guerra, así, con todas y cada una de las letras. Era una guerra, ¿no? Y era una guerra ante todo teológica, de alguien, de una cosmovisión anticristiana y anticatólica que quería destruir la fe, ¿no?, contra los cristianos o los católicos que querían seguir defendiendo el derecho a la Santa Misa, el derecho a confesarse, el derecho a que la ley de Dios sea nuestra ley, ¿no? Eso es el gran enfrentamiento, ¿no? Y justamente con ocasión de eso, entonces,
el Papa Pío XI declaró a Jesucristo como rey, ¿no? Y en la encíclica Quas Primas, ¿no? Quas Primas. En esta encíclica el Papa dice que Cristo es rey, primero porque es Dios, es muy simple, o sea, les guste o no, Dios es Dios, ¿no? Por más que el diablo proteste, digamos, Dios es Dios, ya. Bueno, además de que el Señor es Dios, la naturaleza humana de Cristo está unida a la naturaleza divina de nuestro Señor, ¿no? Y entonces, por esta razón, las propiedades de una naturaleza corresponden a la otra en Cristo, ¿no? Entonces, nosotros, en nuestro Señor, podemos decir que este hombre resucita a los muertos, que es propio de Dios, y en Cristo podemos decir este Dios ha muerto, ¿no? Porque lo que le corresponde a una naturaleza se le aplica a la otra. De esta manera, nosotros podemos decir que Cristo es rey por naturaleza, en este sentido. Pero además de esto, dice el Papa, Cristo es rey por derecho de conquista. Es decir, nosotros sabemos muy bien que pertenecemos a alguien, ¿no? Cuando desde el pecado, ¿no? desde Adán y Eva hasta la muerte de Cristo, nosotros pertenecíamos al demonio. Entonces éramos esclavos de Satanás. Cuando vivimos en el pecado mortal y lejos de Dios, somos esclavos del diablo. Entonces lo servimos al diablo, ¿no? Bueno, Cristo nos ha redimido y nos ha comprado por su sangre, como dice la Escritura. Así que por derecho de conquista le pertenecemos a Él, ¿no? Estos son los fundamentos que pone el Papa Pío XI para declarar a Jesús como rey. Así que Cristo evidentemente va a ser rey al final de los tiempos, claro. Va a ser rey porque va a juzgar a todos, a vivos y a los muertos, ¿no? A los buenos y a los malos, les guste o no les guste a quien sea, digamos. Eso obviamente lo sabemos y es así. Pero además Cristo tiene que ser rey ahora, y esta es la cuestión, digamos, ¿no? Porque, como he dicho recién, estas cosmovisiones anticristianas, que no eran del principio del siglo XX, sino que siguen estando hoy también, estas cosmovisiones anticristianas dicen que no quieren que Cristo reine sobre él. Y entonces necesariamente ha de haber un enfrentamiento literalmente a muerte, porque esto que estamos diciendo no fue simplemente, no sé, vos estás allá en la vereda de enfrente y yo estoy acá. No, fue un enfrentamiento a muerte. Y así lo entendieron los cristianos, que al principio intentaron agotar todos los medios pacíficos para llegar a una solución adecuada. Pero cuando el régimen anticristiano quería imponer el comunismo o el anticristianismo o lo que fuere, entonces literalmente no quedó otra opción que agarrar las armas, porque a veces no queda otra opción que una resistencia armada. Claro que uno, insisto, tiene que agotar todos los pasos previos, ¿no? Una resistencia, por supuesto, siempre de no hacer las leyes malas, ¿no? Segundo lugar, una resistencia pasiva, por ejemplo, un boicot económico, organizaron los mexicanos, ¿no? Y después de eso ya se acabó la forma, porque seguían matando a los sacerdotes, seguían expulsándolos y seguían impidiendo hasta los bautismos, todo, digamos, ¿no? Bueno, entonces es necesario decir, bueno, acá la ley de Dios es más importante que la ley de los hombres. Y la ley de los hombres, cuando va contra la ley de Dios, es un acto de violencia. Así lo dice Santo Tomás en el Tratado de la Ley. Es un acto de violencia y hay que resistirla. Más aún, hay que hacer todo lo posible para cambiarla, ¿no? Entonces, y lo que decimos de estas leyes anticristianas, dígase lo que hoy podemos aplicar a la ley del pseudo matrimonio homosexual, la ley del aborto, la ley de la mar en coche, digamos, ¿no? Tenemos que hacer todo lo posible para que Cristo reine. Y Cristo va a reinar cuando su ley es la nuestra. Por eso digo, Cristo no solo va a reinar al final de los tiempos, no, tenemos que hacer que reine ahora. Tenemos que hacer que ahora sea nuestro Rey y nuestro Dios. Porque no es que, bueno, sí, vos sos católico, pero de puertas adentro de tu casa. Y después, no, lo que pasa es que acá tenemos una convivencia democrática, una convivencia pacífica, digamos así, entre comillas, ¿no? No es así, digamos. Esa fue la idea que se instaló en la Revolución Francesa. Bajo el pretexto de libertad, igualdad y fraternidad, entonces se dijo, bueno, el Estado tiene otros valores.
No, pero esa mentira del Estado tiene otros valores, ¿no? En realidad, ¿qué hizo? Hubo una región entera en Francia que se llamó la Vendée, que fue masacrada. Literalmente fue borrado esto de los libros de historia, claro, porque la gente se la manipula cuando se le cuenta la mitad de las cosas, ¿no? Bueno, esta región fue literalmente masacrada, mataron casi el 80% de la población. Casi el 80% de la población, ¿no? ¿Y por qué esta región defendió así la fe? ¿Qué pasó? Bueno, hubo un gran misionero antes, que fue San Luis María Griñón de Montfort, que hizo que el pueblo todo sea católico, ¿no? Y entonces este pueblo católico, que eran gente sencilla, era el campesino, era el panadero, eran gente que no eran gente de armas, digamos, ¿no? Eran gente de campo, ¿no? Bueno, esta gente quiso defender al rey porque sabían que iban contra el rey porque iban contra Dios, ¿no? Entonces por eso dijeron, por Dios y el rey. Ese era el lema, por Dios y el rey, ¿no? Así que la misma gente sencilla del pueblo motivó a la gente noble que había en la región a decir, usted es el duque, usted es el, no sé, el que fuere, digamos, usted no tiene que defender, porque para eso tiene un linaje noble, ¿no? Francés, ¿no? Bueno, y así llevaron a otros a que más o menos le dirigiera la guerra, que evidentemente antes de empezar estaba destinada al fracaso, humanamente hablando, ¿no? ¿Por qué estaba destinada al fracaso? Y porque Francia era una potencia mundial, así de simple. Entonces, ¿qué iba a poder? Una región en contra del ejército más fuerte de Europa. No iba a poder nada, digamos, humanamente no iba a poder nada. Bueno, así que alistarse a la guerra era decir, tarde o temprano nos van a matar. Así de simple. Yo les recomiendo ampliamente que lean el libro de la historia de la Vendée, por ejemplo, que escribió el padre Alfredo Sáenz, ¿no? Donde se muestra claramente que tenían una malicia satánica, ¿no? Y los católicos tenían un amor a los enemigos en medio de la guerra que no es de este mundo. Uno dice, ¿dónde puede salir un perdón a los enemigos cuando ves que te fusilan a tu hijo delante de tu cara? Y después que ganan la batalla y va la madre a ver al asesino de su hijo y le dice, yo quiero tu conversión, porque mi hijo hubiese querido que seas católico. Por ejemplo, para citar un caso nomás, ¿no? Entonces, nosotros nos damos cuenta que acá hay no es solo un conflicto, digamos, o fue un conflicto bélico, digamos, ¿no? Ante todo es un conflicto espiritual y de cosmovisiones. Uno es el amor a Dios, que hizo la ciudad de Dios hasta el desprecio de sí, y otro es el amor de sí, que hizo la ciudad del hombre hasta el desprecio de Dios, en palabras de San Agustín, ¿no? Entonces son estas dos cosmovisiones antagónicas, ¿no? Así que no nos venga con el verso de la libertad, la igualdad y la fraternidad, porque viene viciado de origen, ¿no? Viene viciado de origen. La guillotina se inventó en ese momento para cortarle la cabeza al rey Luis XVI y a todos los franceses que se opusieran al proyecto revolucionario, ¿no? Entonces era tal así que la plaza se llamó en ese momento la Plaza de la Revolución y nadie pasaba por ahí porque era hediondo del olor a sangre, no de perros o de gallinas, sino de sangre humana. Por lo tanto, ese fue el origen de los valores democráticos de hoy. Así que nosotros vamos a creer en esta falacia de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Mentira. Así de simple, mentira, ¿no? Nosotros vamos a creer que solamente Dios puede dar la paz verdadera. Solo Él. Cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo, entonces es cuando viene la paz a los pueblos, ¿no? La paz auténtica, la paz que surge primero de un orden interior, cuando lo inferior está sometido a lo superior y nuestra alma a Dios. Y entonces cuando nuestra alma está sometida a Dios y todas las pasiones están gobernadas por la voluntad y la voluntad sometida a la inteligencia abierta al don de la fe, entonces allí es cuando el hombre obtiene la auténtica paz, ¿no? Y cuando está esa paz, entonces se puede lograr la concordia verdadera. Y esa es la paz de los pueblos, ¿no? Por eso no hay paz auténtica sin el reinado de Cristo, sin el reinado de nuestro Señor, ¿no? Esto también ha pasado en nuestra patria, ¿no? Yo ya he contado varias veces que este año se cumplen 50 años de la muerte de dos intelectuales argentinos, se llamaban Jordán Bruno Ollenta y Carlos Alberto Saccheri. Los mataron, uno yendo a misa y otro a la salida de misa. Al segundo lo mataron delante de sus hijos, 7 hijos, y había 4 amiguitos con ellos ahí, ¿no?
Es que no les importa eso, no les importa ni siquiera que los hijos, está el testimonio del hijo que tenía en ese momento 14 años, ¿no? El más grande, no les importa ni siquiera el valor de la familia. Así de simple. Esos son, digamos, los que tienen una cosmovisión que sirven a Satanás. Por eso nosotros, el año que viene además, se cumplen 150 años del asesinato del único presidente católico que hubo, creo, en el mundo moderno. Era presidente de Ecuador, se llamaba Gabriel García Moreno. Fue asesinado a la salida de la Catedral de Quito. ¿Por qué? Por ser católico. El mayor estadista que tuvo Ecuador, ¿no? Fue asesinado por la masonería, porque ellos mismos lo dijeron, digamos. Por lo tanto, vemos que esto no es para tibios. Si alguien pensaba que ser católicos es para tibios, se equivocó de iglesia. Ser cristianos es, sin duda, ser militantes, ¿no? Y tener la idea fija de que Dios tiene que ser nuestro Rey, nuestro Señor, y que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para servirlo. Nosotros tenemos que hacer lo posible que su ley sea la nuestra, porque, insisto, Dios no tiene que reinar solo al final de los tiempos, ¿no? El Señor está llamando a una batalla, a un combate. Tenemos que alistarnos en esas tropas, tenemos que hacer que Cristo sea el único Rey en esta vida, porque el Señor ha dicho que el que lo sirve en esta tierra va a reinar con Él para siempre en la gloria. Pidamos a la Virgen Santísima, nuestra Reina, que nos ayude a nosotros a combatir por Cristo, con las armas espirituales, para cumplir los 10 mandamientos, para vencer a aquellos que nos quieran hacer impedir la profesión y la vivencia clara de nuestra fe, para que en definitiva, si a Cristo lo servimos en esta vida, reinaremos con Él para siempre en el cielo. Que la Virgen entonces nos conceda luchar para que Jesús sea siempre nuestro Rey en todas las actos y acciones que hagamos.